Mayo del 68, una revolución pequeño burguesa, por Juan Gregorio Álvarez Calderón. Mayo del 68 representa el final simbólico de lo que podemos llamar cultura clásico burguesa y el inicio de una cultura pequeño burguesa de carácter hedonista, individualista, superficialmente ácrata en las costumbres, instalada en una autocomplaciente movida dionisíaca que es para las exigencias productivistas del capitalismo un tigre de papel. La verbena de la Sorbona, como decía Bergamín, no fue en ningún momento un intento serio de acabar con el poder del Estado y del capital, sino una jurga de estudiantes que expresaron involuntariamente la necesidad objetiva para la expansión capitalista de acabar con las últimas barreras normativas impuestas por una cultura burguesa humanista y todavía con rasgos de idealismo asiológico tradicional. El hedonismo y el individualismo y las capas más intelectualizadas al rechazo de todo humanismo con contenidos normativos universales de las generaciones jóvenes actuales son consecuencia directa de mayo del 68, pero se ha revelado como infundado el pesimismo profético del sociólogo conservador norteamericano Daniel Bell, que creía ver una contradicción destructiva para el capitalismo entre la generalización de modos de vida bohemios y dionisíacos que habrían pasado de ser exclusivos de élites artísticas e intelectuales o pseudointelectuales a ser un fenómeno de masa, sobre todo entre los jóvenes, y la necesidad capitalista de mantener entre las amplias capas de la población productiva un rígido ascetismo intramundano y una sacrificada ética del trabajo. Las locuras juveniles cooperan en el aumento y la diversificación de la demanda consumidora que el capitalismo necesita y no impiden que los jóvenes acaben integrándose en la sociedad capitalista como perfectos pequeñoburgueses. Con razón les gritaba el Ionesco, el dramaturgo vanguardista, a los manifestantes del 68 cuando pasaban por debajo de su balcón: dentro de 2 años seréis todos notarios. Cuando los actuales estudiantes de secundaria hacen el cabra en clase, no están expresando una despolitización que los diferencie definitivamente de sus antepasados de los 60, sino que están expresando una nueva especie para la cultura normativa burguesa que animaba a los revolucionarios del 68. Es hora ya de denunciar los penosos efectos de la ideología antiautoritaria 68ista sobre el pensamiento pedagógico, que renuncia a lo que no puede renunciar, tener en cuenta el eje orden, jerarquía y disciplina como condición de posibilidad inexcusable de todo proyecto educativo serio. El rechazo radical de la cultura burguesa clásica por parte de los estudiantes del 68 estaba en total contradicción con lo que habían sido las mejores y más lúcidas intenciones del movimiento obrero revolucionario, expresadas así por Lenin. El marxismo consiguió su importancia histórica mundial como ideología del proletariado por el hecho de que no rechazaba en absoluto las conquistas más valiosas de la época burguesa, sino que por el contrario se apropiaba y desarrollaba todo lo valioso de la evolución del pensamiento y la cultura humana de más de 2000 años de antigüedad. Salvar al idealismo burgués de su negación práctica por las exigencias nihilistas de la expansión capitalista y poner las condiciones materiales necesarias para que ese idealismo pudiera ser realizable en la vida de todos, esa debería ser la finalidad perseguida por toda crítica socialista del mundo burgués capitalista, no la destrucción ácrata de la gran cultura burguesa con sus ideales humanistas y de formación superior de la personalidad, gran cultura burguesa contra la que siempre ha existido un resentimiento pequeño burgués potencialmente anarquista. Como en todos los grandes acontecimientos históricos, se dio en mayo del 68 una diferencia entre el ejercicio y la autorrepresentación de sus protagonistas. Es decir, una cosa era lo que los estudiantes estaban realizando objetivamente y otra cosa lo que se creían ellos que estaban realizando, su autorrepresentación. La exigencia de los estudiantes rebeldes de un saber conectado con la vida ha significado irónicamente la culminación del imperio educativo de la tecnociencia y la bancarrota definitiva de los estudios humanísticos, es decir, el triunfo de algo contra lo que los estudiantes creían rebelarse, cuando en realidad con su vitalismo y su desgrado estaban ofreciendo al poder la oportunidad de hacer las reformas educativas necesarias para asegurarlo, el triunfo de la instrumentalización total del conocimiento por la sociedad capitalista. Que mayo del 68 significó la manifestación externa de la descomposición de una cultura burguesa clásica que hay que reivindicar y recuperar, supone que estamos defendiendo aquí, en contra del antihumanismo y el relativismo postmodernos, que existe una gran tradición cultural burguesa que ofrece un contenido normativo universal referido a la formación superior de una personalidad auténtica, que no es un simple invento moderno ni el acompañamiento humanístico sentimental del imperio efectivo de la tecnociencia y de los negocios capitalistas. Ese contenido normativo es el que produce una contradicción fructífera, si no socialmente, si al menos en algunas vidas privadas, con las exigencias de la razón instrumental productivista del capitalismo, no el cachondeo de la movida dionisíaca.